Un feliz día, mis apreciados hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro devocional matutino. Seguimos nosotros aprendiendo más de la palabra de Dios y en cuanto a la observancia del día de reposo. Durante toda esta semana hemos estado hablando de eso y vamos a continuar todavía. Hay unos aspectos muy importantes que considerar acerca del día de reposo y también cómo nosotros debemos guardarlo. Así que pidamos la bendición a Dios, pidamos su dirección por el estudio de su palabra que vamos a tener en esta hora. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, en esta hora muchas gracias le damos porque usted ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado la vida, nos da nuevamente la oportunidad de levantarnos, ver la luz de un nuevo día y nos permites en esta hora participar de este devocional matutino. Rogamos de manera especial que en esta hora usted pueda hablarnos a nuestras mentes y también a nuestros corazones. Ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que se encuentran en las diferentes partes del mundo y que nos están sintonizando también. Ruego, Señor, que su bendición los alcance hasta donde ellos estén. Pedimos que su presencia nos acompañe en este momento de su meditación y háblenos a través del estudio de este devocional. En el nombre de Jesús suplicamos todos estos favores. Amén. Hoy tenemos un tema muy interesante que dice el día más feliz de la semana. Siempre como personas tenemos días que los consideramos más felices que otros. Para algunos el día más feliz puede ser su cumpleaños. Para otros el día más feliz puede ser un evento, por ejemplo, dice la gente, el día más feliz para mí fue la boda, un ejemplo, ¿verdad? Ahora, pero aquí dice que deberíamos tener un día más feliz de toda la semana. No estamos hablando de lo que el día más feliz del año, ¿verdad? Sino algo que debería ser de continuo, un día lleno de felicidad. Por supuesto, estamos hablando acerca del día sábado, acerca del día de reposo. Y para iniciar vamos a leer en Isaías 58, del versículo 13 al versículo 14 y nos dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que, según este versículo nos enseña, y hay dos expresiones que se repiten. En el versículo número 13 dice, y lo llamares delicia. En el verso 14 dice, entonces te deleitarás. Fíjense esas dos expresiones, delicia, deleitarse. Tiene que ver una palabra con la otra. Es decir, está presentando el profeta Isaías que el día sábado debería ser un día delicioso, como nuestro devocional también lo menciona en el título, el día más feliz de la semana. Pero para nosotros, ¿cuál es el día más feliz? ¿Será el domingo? Hay muchas personas y es lo común en muchos países, que quizás el día domingo se da como un día libre. Las empresas, todos los empleos están descansando. Ese día no se trabaja, ¿verdad? Eso es algo bien común, por lo menos en El Salvador. Es el día que la gente aprovecha, según ellos, para pasar con la familia, para salir a pasear, para salir a diferentes lugares y quizás a la complacencia propia. Y entonces hay muchos que en vez de esperar el día sábado, quizás están esperando el día domingo o incluso otro día de la semana. Pero para nosotros, pensemos, ¿cuál es el día que es más feliz para nosotros? ¿Es el día que vamos a la casa del Señor, el día sábado? ¿O es otro día de descanso en la semana, un descanso secular? Pero deberíamos preocuparnos si yo siento que el día sábado se vuelve no tan delicioso, pero siento más feliz otro día.
quiero contarles, mis hermanos, o recordarles que según la historia, la manera en cómo el sábado comenzó a ser considerado un sábado para rechazarlo, un sábado de carga y de pesadez, fue en los inicios de la era cristiana. Y comenzaron a hacer el día más festivo, el día más alegre, el día domingo, de tal manera que la gente comenzó a aborrecer el día sábado y a amar el día domingo, sin decir que el día domingo era santo. Pero sí en el sentimiento de la gente comenzaban a aborrecer el sábado. Por supuesto, esto fue una estrategia de Satanás. A través de muchos líderes religiosos comenzaban a hacer ayunos pesados todos los sábados y el día domingo lo utilizaban para recreación, lo utilizaban donde habían las mejores comidas, de tal manera que la gente dejó de amar el sábado, aunque no se había dicho que se le había quitado la santidad, pero en la mente de la gente ya no amaba el sábado. ¿Por qué? Porque lo habían vuelto un día de carga y no un día delicioso. Y eso fue una trampa de Satanás, según nos explica el conflicto de los siglos. De tal manera que el sábado se comenzó a considerar como un día deseable. Y de tal manera que llegó a un punto que la gente no le fue problema el que el día domingo se guardara en vez del sábado. ¿Pudiéramos nosotros caer en ese mismo problema? Es la pregunta, porque aquí dice de que el día que debería ser delicioso para el cristiano y para nosotros de manera especial, que tenemos este mensaje y esta luz, debería ser el día sábado. Pero debemos nosotros poner de nuestra parte, porque Dios ya pone de su parte, por supuesto, para que ese día se vuelva un día delicioso. No en cuanto a mis deleites, ¿sí? Sino a cómo Dios quiere que lo guarde. Cuando yo lo guardo como Dios lo quiere, como Él me lo pide y lo santifico como Él me lo dice, se vuelve un día delicioso. Pero si lo hago por una mera rutina, por un mero formalismo, nos vamos a gozar del día sábado y debemos reflexionar si nosotros todo lo que hacemos en sábado lo hacemos bajo qué, bajo el pensamiento de que quiero guardarlo como Dios lo dice, o bajo el pensamiento de que es que aquí me prohíben esto, me dicen que no hay que hacer esto, me dicen que no hay que hacer lo otro. ¿De qué manera nosotros el sábado lo consideramos realmente como día santo? ¿De qué manera? ¿Solo por formalismo o porque yo lo siento en el corazón y siento una delicia entrar a reposar el día de reposo? Si hemos estado fallando, pues hoy demos una vuelta de la rutina que quizás hemos estado llevando. Ahora, hay que considerar lo que nos dice el versículo. ¿Cuándo es que el día sábado se vuelve un día delicioso? Y nos comienza a dar algunas instrucciones. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Ese día, para que sea delicioso, no es hacer mi voluntad. Cualquiera puede decir, pero es que a mí, si fuera el sábado y se guardara de esta manera, lo sintiera delicioso. Pero no es conforme a lo que el ser humano tenga de opinión, sino a lo que Dios ya ha establecido. Y si nosotros con lo que Dios ha establecido no nos sentimos bien, hay un problema interno, un problema quizás de comprensión. Pero aquí dice que deberíamos quitar el pie de hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuál podría ser nuestra propia voluntad? El querer salir a lugares inadecuados. El querer guardar el día sábado sin asistir a la iglesia. El querer ir a hacer otro tipo de reuniones seculares, hablar mis propias palabras, compartir con amigos que no nada tienen que ver con la fe y solamente es por hablar cosas que no tienen que ver con la santidad del sábado. Eso es hacer nuestra propia voluntad. Sigue diciendo, lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares. Pero ¿de qué manera? Dice, no andando en tus propios caminos. Hay viajes que nosotros deberíamos evitar. Hay viajes en el día de reposo que no deberíamos tener porque dice, no andando en tus propios caminos. Si nos invitan a pasear de manera secular,
Aunque el cuerpo diga o la carne diga, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero aquí dice, no andando en tus propios caminos. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿ese lugar a donde voy me desvía de la santidad del sábado? ¿Me aleja de las reuniones? Porque como hemos estudiado es un día de culto. ¿Me aleja de las reuniones? ¿Me aleja de la adoración? ¿Entran pensamientos vanos? Entonces, quizás si cumplen todas estas cosas, estamos buscando nuestros propios caminos. Dice, no, ni hablando tus propias palabras. Hay cosas que no se deben hablar. Y aunque, ¿qué cosas son, verdad? Cosas seculares. Cosas que tengan que ver con trabajo, con planes durante toda la semana, que no tengan que ver nada con asuntos espirituales. Porque una cosa es hablar, un ejemplo, que estemos hablando de obra misionera y poder decir, esta semana vamos a ir a visitar por allá, vamos a ir a compartir con tales personas, vamos a ir a hacer una célula de oración. Pues son cosas que tienen que ver con el espíritu, no con la carne. Pero si hablamos de los paseos que nos vamos a ir a dar, si hablamos nosotros del trabajo, de las experiencias en la universidad, en la escuela, en el colegio y tantas cosas de eso, es hablar nuestras propias palabras. Pero ese día deberíamos procurar hablar palabras que tengan que ver con aquello santo, con aquello noble, con aquello puro, que nuestra mente se consagre a Dios también, nuestras palabras se consagren, que descansen de las cosas seculares. Y dice al final, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuándo es que yo voy a experimentar el verdadero deleite del día de reposo? Cuando cumplo estas cosas. No hago mi voluntad, retraigo el pie de ir a lugares donde a veces me pueden invitar a hablar de mis propios palabras. Si yo me retraigo de todas esas cosas, entonces dice aquí que nosotros vamos a deleitarnos en Jehová. Tenemos nosotros también otros párrafos en el espíritu de profecía que vamos a considerar. Dice así, el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día, reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con Él, con la naturaleza y con sus prójimos. Entonces, ¿para qué reservó el Señor el día santo? Dice, lo reservó para la familia, para que pudiera tener la oportunidad de tener comunión. Y comunión no solo con la familia, sino que la familia también tener comunión con Dios. Ese es el día en que quizás no andamos agitados. A veces los padres comen allá en sus trabajos y en la mañana, en el desayuno, en el almuerzo y solo a veces la cena, si acaso se llega a hacer a la casa. Pero tenemos el día sábado para disfrutar en familia, reunirnos todos en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, por ejemplo. Es decir, es un día para comunión con los hermanos de la fe, los hermanos también, familia de sangre, pero también con nuestro Dios de manera especial. Así que deberíamos nosotros considerar que este día de reposo sí es un día para pasarlo con la familia. Ahora, podemos pasarlo con la familia que no va a la iglesia, la familia que no cree en estas cosas, pues aquí no me prohíbe eso. Pero si mi familia se desvía en palabras y en pensamientos, quizás me van a desviar a mí también y allí o yo tengo una conversación que tenga que ver con cosas santas y a ellos los ayudo a pensar en cosas santas, ¿verdad? O también pues a veces es mejor no participar cuando tenemos familia incrédula que pues no comprende y no respeta acerca de la santidad del sábado. Así que también dice aquí que deberíamos estar, dice aquí, con la naturaleza. Comúnmente, pues todos pasamos encerrados en las cuatro paredes en la iglesia, pero deberíamos nosotros también tener contacto con la naturaleza si tenemos ese privilegio. Y aquí dice, y con sus prójimos, con la naturaleza y con sus prójimos también. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de la naturaleza. Y cuando aquí dice con sus prójimos, estamos hablando también de visitar enfermos, de pasar con los hermanos de la iglesia. Qué bonita es aquella iglesia
donde a mediodía, después que se termina el primer servicio durante toda la mañana, ¿verdad? Se tuvo el primer servicio y la iglesia comen en el lugar, comen allí en el patio, digamos, del templo. Y tienen su momento juntos, los hermanos comparten, eso fortalece también la unidad de la iglesia. Si usted tiene la oportunidad y en la iglesia tienen un lugar donde se pueda compartir y pueden estar juntos, hagámoslos, hermanos. Esto va a poner los corazones en comunión también. Y tal vez no todos tienen ese privilegio de tener un lugar donde poder estar también, quizás solamente es la iglesia como tal, pero si hay un lugar, un río, un lugar de naturaleza donde también es adecuado para no distraer nuestra mente, entonces podemos hacer los planes para ir a ese lugar, como mencionamos, sin que ese lugar nos conlleve el transgredir el día sábado, porque a veces pueden ser lugares donde, un ejemplo, un parque, imaginémonos un parque, y aunque quizás haya naturaleza, pero a veces andan vendedores por allí, a veces anda gente, está jugando, están haciendo tantas cosas que la mente se puede distraer y es allí a donde nosotros debemos ser sabios en elegir los lugares adecuados, los lugares más idóneos para poder también hacer ese contacto con la naturaleza y pasar con nuestros prójimos, los hermanos de la iglesia. Deberíamos hacer estas cosas. Y las visitas, los que comienzan, los simpatizantes de nuestra fe, comienzan a ver estas cosas en la iglesia, ellos también van a sentir algo bonito, algo diferente que nunca han sentido en otra congregación, si han venido de otra congregación y van a decir, qué bonito, porque es bonito compartir juntos, habitar los hermanos juntos en armonía, lo dice el salmista David. Sigue diciendo por acá, el sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Así que hay dos instituciones en este día que deberían estar unidos porque están justamente ligados. La familia, digamos, fue creada el día sexto y justamente después venía el día séptimo. Entonces, las dos instituciones están allí también. Deberíamos pasar tiempo con la familia. A veces también, aun cuando conocemos de este mensaje, no pasamos tiempo con la familia. Pasamos tiempo a veces haciendo otras cosas, pero debería aquí el esposo y la esposa compartir juntos, estudiar, repasar la lección juntos, leer alguna historia, si es posible, cantar algún himno, ¿verdad? Que haya devoción a Dios unidos como familia. O compartir también con familia, hablar, ¿verdad? Para que podamos unirnos más también. Así que esto es importante que lo hagamos, pero voy a continuar leyendo. Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador, es entre todos los días aquel en que debiéramos familiarizarnos especialmente con Dios por medio, dice acá, de sus obras. El día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Así que he escuchado, y ojalá que esto tal vez solo yo lo escuché de una persona, pero un día escuché a una persona decir, es que hermano, el día sábado no es para hacer obra misionera. Eso es para cualquier día de la semana, no es para andar visitando, pero eso es incorrecto. Aquí dice que el día sábado también fue hecho para hacer las obras de misericordia y están en perfecta armonía con su propósito. Cuando nosotros consideramos Isaías 58:13, nos dice que si retrajeres el del sábado tu pie de hacer tu voluntad. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo número 1 en adelante? Habla del verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno tiene que ver con visitar a los huérfanos, desatar ligaduras y menciona todas las obras que deberíamos hacer considerando qué es el ayuno. Entonces, si se fijan, incluso hasta en el libro de Isaías 58 están unidas las obras de misericordia con guardar el día sábado. Jesús también. En Marcos capítulo número 1 podemos leer cómo Jesús fue a la sinagoga, pero también dedicaba tiempo en ese día para visitar a
personas enfermas y en ese día fue a la casa de Pedro para poder sanar también a la suegra de Pedro. Así que nosotros podemos y debemos, mis queridos hermanos, hacer obras de misericordia. Quizás no sé si todos los sábados, depende también mucho de quiénes están a nuestro alrededor, cuántos hermanitos están enfermos, cuántas visitas de la iglesia no han ido por problemas quizás. O deberíamos ir si conocemos un vecino que está enfermo, vayamos, ayudémosle en algo, ¿sí? Las obras de misericordia están en armonía con el día de reposo. No es malo, no es pecado, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, deberíamos dedicar el tiempo para adoración también, eso es importante, pero también no solo vamos a pasar encerrados en la iglesia en cuatro paredes, ¿verdad? No, también hay que ser un día delicioso. Y yo quiero decirles, estuve leyendo Mente, Carácter y Personalidad y hablaba de cómo una persona pudiera ser más feliz. Y dice que hay felicidad que viene de visitar a personas. Cuando usted visita, comparte, ora por una persona y usted ve que el rostro le cambia, eso le va a caer bien incluso hasta uno mismo, ¿sí? Y si uno está enfermo, hasta uno le va a caer bien porque uno va a decir de verdad, esa alegría se vuelve medicina para nosotros si hacemos estas obras de misericordia. Así que hasta eso tiene un beneficio en cuanto a nuestra salud. Termino con el último párrafo. Nos dice así, durante una parte del día, todos debieran tener la oportunidad de estar al aire libre. Mire, durante una parte del día. Aquí no dice que nos vamos a ir todo el día, ¿verdad? Las 24 horas a estar solo afuera. Dice una parte del día. ¿Por qué? Porque esa es la manera en cómo hoy vivimos. Los que vivimos cerca de las ciudades, deberíamos buscar un lugar apartado para ir al aire libre. Hace una pregunta. ¿Cómo podrán los niños recibir un conocimiento más acertado de Dios que pasando una parte de su tiempo al aire libre? No entregados a los juegos, sino en compañía de sus padres. Entonces, ¿cuál es el propósito de ir al aire libre? No es llevar a los niños, ¿verdad?, a los juegos, al parque, para que solamente anden jugando y yo pues esté ahí nada más, ¿verdad?, como padre. No, dice aquí para pasar juntos como familia, donde los niños puedan contemplar la naturaleza, donde los niños puedan comprender más entonces del amor de Dios. Esto es como algo incluso de una enseñanza. Acuérdense que el otro libro grande que Dios ha dejado, aparte de la Biblia, es la naturaleza. Dice aquí, permitir que sus mentes infantiles se relacionen con Dios en las hermosas escenas de la naturaleza. Entonces deberíamos buscar lugares hermosos. Si podemos, si estamos cerca de un lugar. Y si no, pues mis queridos hermanos, de vez en cuando hay que planear como iglesia también estar en un lugar apartado y fuera, si vivimos en las ciudades y quizás no hay lugares cercanos. Al contemplar las bellezas que Él ha creado para la felicidad del hombre, serán inducidos a considerarlo un padre tierno y amante. Cuando vean las cosas bonitas, ¿qué van a pensar ellos? ¿Y quién hizo esto tan bonito? Y la conclusión de los padres va a ser fue Dios. Tener esa experiencia creo que sería muy agradable. Y esto ayuda incluso al descanso que Dios quiere que tengamos. Yo quiero contarles una experiencia que a mí me sucedió. Cuando estaba estudiando, si no estoy mal, quizás era en la universidad. Cuando estaba estudiando en la universidad, hubo una semana, pero llena de muchos afanes y muchas tareas. Y cuando entré en el día sábado, incluso mi mente estaba muy ofuscada. Tenía tantas tareas y la pregunta con todos los compañeros y cómo íbamos a alcanzar a terminar todas esas tareas. Y bueno, yo dije, la verdad que este es un día de descanso, pero aunque era un día de descanso, mi mente no lograba desconectarse de las cosas. Y ese día justamente nos habíamos unidos con otra iglesia y habíamos decidido hacer un sábado alegre, todo el programa fuera de las cuatro paredes. Ese lugar era un lugar solitario, a la orilla de un lago, habían árboles, no había
toda ese bullicio de las ciudades. Y quiero decirles que en ese sábado yo experimenté realmente por primera vez lo que era descansar y sentir ese sábado delicioso. El estar en contacto con la naturaleza, cantándole al Señor como hermanos, oyendo las participaciones de los hermanos, y cuando llega la puesta del sol, los colores bonitos que se pintan en el cielo y el reflejo en el agua, tantas cosas que yo al final del sábado me asombré y dije, de verdad, ya entendí los párrafos que la hermana en el espíritu de profecía escribió. Pasar en contacto con la naturaleza también nos hace descansar verdaderamente, que sintamos que entonces ya nuestra mente está vigorizada. Y quiero decirles que yo después pude hacer perfectamente las tareas. Las pude hacer porque mi mente estaba descansada, mi mente se había despejado, había estado en comunión con Dios, con la familia, con los hermanos, de tal manera que me alcanzó el tiempo. Siempre hubo esfuerzo, por supuesto. Mientras que mis otros compañeros, que claro, no son de esta fe, ellos pasaron afanados todo el sábado y llegamos a los mismos resultados. ¿Por qué? Porque cuando uno descansa recobra más energías también, y Dios ha dejado la naturaleza, esta reunión del día de reposo y tantas cosas que hemos estado considerando como parte del descanso del ser humano. Esto no es malo. Hay un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16. Ustedes pueden leer el versículo número 13 hasta el versículo número 15, cuando dice que Pablo había ido a visitar una ciudad, y en el día de reposo salieron, dice, fuera de la puerta junto al río. Miren, en el día de reposo salieron junto al río donde solía hacer la oración. Había un lugar preparado en la naturaleza para orar, y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que ahí se habían reunido también, y había una mujer allí, dice, que era vendedora de púrpura. No dice que estaba vendiendo, sino que así se le identifica, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que hay una prueba, bueno, es una prueba que hemos mostrado de que es aprobable delante de Dios también estar en la naturaleza. Aquí dice adorando, ¿verdad? Haciendo este tipo de cosas. Así que, queridos hermanos, creo que hemos recordado muchas cosas que a veces hemos dejado de hacer y que necesitamos, si queremos que el día sea un día delicioso, poder guardarlo como el Señor también lo indica. Que el Señor les pueda bendecir, es mi deseo. Amén. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, en esta hora muchas gracias le damos porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido tener un devocional más, comprendiendo, Señor, las cosas que también debemos hacer durante este día de reposo para que pueda de verdad ser un día delicioso para nosotros, para la familia, para la iglesia también. Bendiga a todos mis hermanos que se han conectado en esta hora. Le ruego, Señor, que usted pueda iluminar las mentes y los corazones de mis hermanos, y que hoy el día de reposo pues lo guardemos de una mejor manera, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Le ruego, Señor, que también nos bendigas durante todo este día, y si es su voluntad, que podamos nosotros el día de mañana también nuevamente estar dispuestos a nuevamente escuchar su santa palabra. Guárdenos, cuídenos, y bendiga, Señor, nuestras familias, bendiga el ministerio también en este país y también en el mundo entero. En el nombre de Jesús suplicamos todos estos favores. Amén. De esta manera hemos concluido con la meditación de la palabra de Dios y el devocional matutino. Que el Señor les bendiga y si es su voluntad nos vemos en una próxima.